Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Secretariado Nacional y de su Comité Ejecutivo Nacional, les presento un cursillista saludo a todos los secretariados del país. Y especialmente estamos saludando en esta noche a las presidencias. Apartado Alba Gladys Cano Vergara. Arauca Carla Yuli Carrero Rincón. Bucaramanga, Barranca Bermeja, Otilia Crispín. Barranquilla, Nemesio de Ayo. Bogotá, Aura Estela Cubillos Mayorga. Bucaramanga, Diego E. Serrano Guzmán. Cali, Yolanda Velasco Torres. Cartagena, Víctor Raúl Alvear Benítez. Cartago, Mónica Alejandra Sánchez. Cúcuta, Orlando Landazábal. Engativá, Edilberto Aleana Marís. Girardota, Mariela Cano Restrepo. Girardot, Yolima Cañón Ayala. Magangué, Nora Cárdenas. Manizales, William Gómez Salazar. Medellín, Luz Marina Sierra Torres. Montelíbano, Ramón Almanza Díaz. Palmira, Luis Carlos Morales Quirama. Pamplona, Laura Rangel Pabuense. Pasto, Maribel Paredes Vela. Pereira, Flora Adelaida Salazar Flores. San José del Guaviare, Emiliano Quejada Mena. San Gil, Ana Virginia Corredor Bayona. Cincelejo, Juanita Rodríguez Saña. Soacha, Miriam Estela Porras Atará. Sonsón Río Negro, Pastora Alicia Gómez Giraldo. Villavicencio, Islena Pérez. Zipaquirá, Conrado Boada Díaz. Lo hago así porque es conveniente que todos, por lo menos, escuchemos el nombre de nuestros muy queridos presidentes. Entonces, también estamos saludando a los vocales de estudio, para quienes estas escuelas son un lugar pedagógico para seguir adelantando en su formación y así incidir en la formación de su secretariado. Normalmente hay 4 o 5, pero es que son 28. Entonces, una cordial invitación a los vocales de estudio para que se hagan presentes en la escuela. También una invitación cordial a todos los secretariados para que los días sábados de 10 a 11 de la mañana asistan al curso de liturgia dirigido por el padre Gustavo. Ya
se dio la primera sesión. Yo personalmente la escucho en grabación porque no puedo asistir en ese momento, pero se las recomendamos en verdad. Necesitamos formación litúrgica y se invita especialmente a esa escuela a los 28 vocales de piedad. ¿Sí? Recordemos eso. Estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte y con lo que mejor podamos para que nos formemos realmente. Dicho esto, entonces, como el padre Fray William ya se encuentra en sala, la hermana Ana Francisca también ya llegaría. Así, mire, ya vemos su sagrado rostro. Entonces, los micrófonos están a su servicio. Buenas noches. Cerramos todos nuestros micrófonos. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Quiera Dios que estén bien y pues con mucha alegría entramos en nuestra segunda sesión de este 2021-2. La semana pasada se nos habló un poco sobre la purificación del templo e igualmente la hermana hizo toda una interpretación, todo un comentario a este encuentro de Jesús con Nicodemo. Recuerdan, y nos comentó pues todo lo que había detrás desde el punto de vista rabínico. Pero no sería mala idea que también miremos hoy día un ratito a lo que continúa, es decir, a partir del versículo 22 del capítulo 3 y luego que ya entremos pues en el capítulo 4 para que podamos entender un poquitito todo ello. Les leo el texto y luego hacemos algún tipo de comentario. Desde el versículo 22 para adelante del capítulo 3. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Ese dato es interesante porque nos presenta a un Jesús que es bautista. En algún momento, el año pasado, cuando comenzamos a ver el Evangelio de Marcos, algo dijimos nosotros. Pero ahora es cuando podríamos hacer todo un comentario sobre Jesús como aquel que bautiza. Entonces, la figura de Juan el Bautista ha sido muy importante hasta el punto de que, por ejemplo, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, si la memoria no me falla, en capítulo 18, eso ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, cuando él llega a Éfeso, se da con la sorpresa de que en Éfeso conocían el bautismo de Juan, y no tanto la doctrina de Jesús. Pero también, por ejemplo, por esos mismos capítulos, cuando se habla de Apolo, este gran predicador que se va a instalar en Corinto y que va a ser uno de los que va a provocar una división en Corinto, según Hechos de los Apóstoles, este Apolo era originario de Alejandría, en Egipto, y lo único que conocía este Apolo era básicamente el bautismo de Juan. Es decir, que nosotros tenemos pues dos lugares fuera de la Palestina. Uno de esos lugares es Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, y el otro lugar es Alejandría, en donde el ministerio de Juan, o por lo menos la doctrina de Juan, había sido conocida. Por eso el personaje de Juan el Bautista, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pues debió haber gozado de gran aceptación, de gran también reconocimiento, y muchos habrían abrazado, se habrían adherido a la doctrina predicada por Juan el Bautista. Pero fíjense que en el capítulo 3, versículo 22, se nos presenta a un Jesús que es bautista, él también bautiza. No se olviden, por favor, de ese dato, que lo vamos a retomar a la hora de
a la hora de ver el capítulo 4. No se olviden, por favor, de ese detalle. Ahora, en el versículo 23, dice, Juan también bautizaba en Ainón, o Enón, según otras Biblias, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Entonces tenemos a dos personajes que están bautizando. Jesús, que vino desde la Galilea y está con sus discípulos, y el otro que también tiene discípulos, y es Juan el Bautista. Y miren lo que dice más adelante el texto. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Juan todavía no había sido encarcelado. Ahora, este dato es interesante porque Eusebio de Cesarea, él intenta mostrar por qué los sinópticos y el Evangelio de Juan son distintos o tienen diferencias. Claro, él no habla de sinópticos, pero él dice, ¿por qué, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas tienen un cierto parecido, mientras que Juan es diferente? Y aquí él encuentra la respuesta. Lo que dice Eusebio de Cesarea es que en el Evangelio de Juan aparecen los acontecimientos antes del encarcelamiento de Juan el Bautista. Mientras que en los sinópticos, lo que para nosotros son sinópticos, aparecen los acontecimientos después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Ese es un dato que emplea él apoyándose en otros padres de la iglesia también. Pero bueno, continuemos otro poquito con la lectura. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Ese dato tampoco podemos pasarlo de lado, porque es probable que efectivamente desde el punto de vista histórico haya existido una tensión entre los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de Jesús. Aquí aparece la tensión presentada como si fuesen los discípulos de Juan el Bautista que entran en tensión con un judío. Más adelantito se sabe evidentemente que ese judío es Jesús. Y el tema que provoca justamente la discusión es lo relacionado con la purificación. Entonces, para que vayamos teniendo como los elementos pues un poco claros, tenemos a un Jesús que es bautista, a un Jesús que tiene discípulos, tenemos a un Juan que es bautista también, que tiene sus discípulos, y al mismo tiempo se nos presenta una tensión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío acerca de la purificación. Pero ese judío, si bien es cierto, no es mencionado con nombre, lo vamos a ver con claridad que hace alusión o que se refiere a Jesús. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van con él. Eso es clarísimo. Es decir, parecería que hay un problema de ver quién es el que tiene más discípulos, quién obtiene más discípulos. Sí, hay toda una tensión. Ahora, parecería también... Sí, entonces, no es de hoy ni de ayer los celos pastorales. Ahí ya hay, ahí está el embrión. Bueno. Uy, celos pastorales, sería interesante, yo no había pensado en eso, pero por ejemplo sería interesante tenerlo como tema, porque eso se aprecia a montones en el Nuevo Testamento. Santiago, que intenta dominar todo, incluso por encima de Pedro. El pobre Pedro pues también termina como medio mal parado en la carta a los Gálatas, y sí, se podría abordar ese tema y sería muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema, le dicen los discípulos a Juan, Rabí. Miren la manera como se dirigen a Juan, Rabí. Ya, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Esto del testimonio ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 1?
¿Ves? Eso ya lo vimos. En el primer día justamente de esa semana inaugural. ¿Ya? Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nosotros mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces, aunque no aparece el nombre de Jesús, es evidente que se está haciendo alusión a Jesús. Otro elemento que no debemos dejar pasar es que el Evangelio de Juan debió haberse compuesto hacia finales del siglo I. Y el Evangelio de Juan está enfrentando o afrontando varias dificultades. Una de esas dificultades es, por ejemplo, cómo los cristianos comienzan a ser excluidos o marginados de las sinagogas. Pero también hay toda una intencionalidad por tratar de hacer que entren en relación Juan el Bautista y Jesús. Esto probablemente sea un poquito medio raro, ¿verdad? Aunque esto ya lo vimos tanto el año pasado como en algunos momentos de este. Por ejemplo, cuando veíamos quién bautizaba a Jesús. Eso depende de qué evangelio estamos hablando. Si estamos hablando del evangelio de Marcos, quién bautiza a Jesús y por qué. Si estamos hablando del evangelio de Mateo, quién bautiza a Jesús y por qué también. Si estamos hablando del evangelio de Lucas, quién bautiza a Jesús y por qué. Y curiosamente, en el evangelio de Juan no aparece el bautismo de Jesús. En alguna ocasión, el año pasado, les manifestamos a ustedes de cómo, por ejemplo, Juan el Bautista y Jesús están colocados, primero son presentados de una forma única. De los dos se celebra su nacimiento. De los dos. Y curiosamente, los dos están en relación con los solsticios. Uno de verano, Juan el Bautista, y el otro de invierno, Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se comenzó como a mirar a estas dos figuras medio en paralelo? ¿Por qué? Tal vez haya más preguntas que respuestas, evidentemente. Tal vez haya más preguntas que respuestas. Pero es bueno, por lo menos, mirar que el texto nos presenta dificultades también como para entender o ver qué podría haber existido detrás. Entonces, hay un intento en el Evangelio por mostrar a Juan como el precursor de Jesús, como aquel que le prepara el camino, como aquel que se encarga de anunciar a Jesús. Pero las dos figuras terminaron siendo conservadas y medio en paralelo, hasta el punto de que son los únicos de quienes se celebra su nacimiento y los dos están en dos momentos claves del año. Uno en el día más largo y otro en la noche más larga. ¿Sí? En la noche más larga. Jesús en la noche más larga porque es el nacimiento del sol, ¿no? En cambio, Juan el Bautista en el día más largo porque ya es el ocultamiento del sol. Comienza poquito a poquito a ocultarse. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento, lo ampliaremos después. Y luego sigue diciendo, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y que le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Un deseo de hacer que Jesús poquito a poquito vaya tomando mayor protagonismo. Por estos datos que nosotros estamos viendo en el Evangelio de Juan, parecería, aunque aquí lo decimos en condicional, en forma hipotética, de que probablemente Jesús perteneció al movimiento bautista y podría tratarse también de una especie de discipularidad de parte de Jesús. Jesús como discípulo de Juan el Bautista. Y continúa el relato, ¿verdad? En el versículo 34. Porque aquel a quien Dios... Sí, Luis Alberto. Una pregunta.
es que cuando dice, en la traducción que yo tengo, que es la de Luis Alonso Choque, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado. ¿Por qué ese plural? Porque ¿a qué se referirá el hecho de que me han enviado? ¿Quiénes? Por lo menos más de uno, ¿no? En el versículo 28. Sí, en el 28. Ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que me han enviado. Es decir, no lo envió. Yo tengo una traducción diferente, dice, sino que he sido enviado delante de él. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Ajá. A ver, vamos a ver qué puede decir en griego. Mientras Fray William encuentra el texto en griego para ver qué dice exactamente, recordemos que también había otros bautistas, ¿no? No solamente era Juan, no solo Jesús, era todo un movimiento del primer siglo en el mundo judío. Eran muchos más bautistas. Juan el Bautizador, así lo traducimos en el Evangelio de Marcos, nosotros. Podríamos decir aquí también sería Jesús otro bautizador. Y como ellos, pues otros tantos también que ejercían o que estaban esperando que se realizara ya, que se cumplieran los tiempos mesiánicos, y el bautismo en ese momento estaba significando eso, la llegada ya del Mesías. Es un movimiento mesiánico. Y mientras William sigue buscando el texto. Pues aquí está en singular en griego. Ya, en singular. Es un participio perfecto pasivo, pero está es singular. Ya. Bueno. Sino que literalmente sería como he sido enviado delante de aquel. Literalmente diría eso. He sido enviado. No dice de parte de quién, no dice he sido enviado de parte de ellos o de parte de él, no lo dice. Sino que dice al Joti apestalmenos eini en prosten ekeino. Entonces, he sido enviado delante de aquel. Pero no hay plural allí. Ya, no hay plural. Y lo que dice, pues, hermana, es verdad, habían varios movimientos. Normalmente, en la actualidad, hay como la tendencia a identificar a Juan el Bautista como un escenio. Incluso si uno visita, por ejemplo, Qumran, en el video introductorio al complejo arqueológico, aparece Juan el Bautista relacionado con Qumran, porque Qumran dedicaba gran parte de su doctrina a las purificaciones. Habían muchas piscinas de purificación, a los rituales de purificación. Sin embargo, y no sé si tú te acuerdas, Anita, el padre Vilpuech, que también es un gran estudioso de Qumran, él como que da a entender que probablemente no había ninguna relación. Pero había sí un interés o una intención por mantener un poco firme esa doctrina relacionada con los ritos de purificación. Muy bien, luego pues sigue el discurso de Juan el Bautista, diciendo, entre otras cosas, que lo que está haciendo él es básicamente presentando a Jesús. El versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, todo ese es el discurso de Juan el Bautista, supuestamente clarificando
a sus discípulos de que no deben actuar como lo están haciendo. No sé si, Anita, tú tienes aquí algunas cosas o alguien más. En caso contrario, pasaríamos al capítulo 4. De pronto una cosita sobre la palabra rabí. Rabí, que es más propia del lenguaje joánico, es decir, es más empleado por Juan que por los sinópticos, aunque los sinópticos también lo tienen, ¿cierto? Mateo, por ejemplo, lo tiene ahí, pero cuando Jesús habla y dice no se dejen llamar maestros, no se dejen llamar rabí, ¿cierto? Por ejemplo, también cuando hace algunos comentarios, en Mateo aparece como 4 veces, en Marcos 3, pero en Juan, en cambio, es un título dado a Jesús. Dado directamente rabí, maestro también, pero rabí, ¿no? Ya lo vimos que aparece en el primer llamado, cuando los discípulos comienzan a seguirlo, que vuelve y aparece aquí también, en el versículo 3.2 también aparecía, en el 3.26 también aparece, y vuelve a aparecer ahora cuando entremos en el capítulo 4, luego en el capítulo 6, en el versículo 25, en el 9, en el 2, versículo 12, en el 11, versículo 8, es decir, Juan es el que más emplea ese título de rabí. Por eso se dice también, no solo por eso, sino por otros elementos, que quizás sea el más judío de todos los evangelios, que más que Mateo mismo, por la técnica, cómo lo compusieron, lo escribieron, y por el vocabulario que también emplea. Entonces creo que eso era lo que quería yo decir a partir de aquí nomás, sobre la palabra rabí. Que traduce, no traduciría exactamente maestro, sino que traduciría el grande. Rabí viene de rab, y rab quiere decir grande. Un maestro es alguien grande delante de los otros. Grande por su autoridad. ¿Cierto? Grande por su autoridad. Eso es el maestro en el mundo judío, el rabí. Ahora, simplemente para que nos ubiquemos un poquitito, pues, pero aquí tienen ustedes, por ejemplo, la ubicación del lugar mencionado en el capítulo 3, versículos 22 para adelante, que nosotros hemos leído. Mientras que los evangelios sinópticos nos presentan más bien el ministerio, pues, de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, aunque también en algún momento Juan el Bautista, porque del Evangelio de Juan, perdón, porque habla de Betania o Betabara, más hacia el sur, más hacia la parte sur. Sin embargo, según este relato que acabamos de leer y de comentar, ubica todo ese acontecimiento medio por esta parte, por esta zona. Vamos ahora a entrar en el capítulo 4, ¿ya? En el capítulo 4, y yo les voy a presentar primero, pues, el mapa de la Palestina en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús. Simplemente para que nos familiaricemos o para que recordemos un poquito la geografía, lo que ya hemos estado viendo tanto el año pasado como este también. Entonces, aquí tenemos, fíjense, este mapa no está tan bien hecho, permítanme, lo voy a cambiar. Este está mejor, ¿ya? O este de acá está un poquito mejor. Este está mucho mejor, aunque desgraciadamente no se ve bien las letras, pero por lo menos los colores nos permiten mirar las regiones que existían en esa zona en la época de Jesús. La Judea al sur. Después tenemos, pues, la región de la Samaria. Y luego tenemos la región de la Galilea. La región de la Galilea. Ahora, teniendo este mapa al frente, vamos a leer lo que dice el capítulo 4. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan,
aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Hasta ahí, ¿no? Podríamos leer un poquito el texto. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Ahora, en ese texto, nosotros encontramos un versículo que no debió haber formado parte desde los orígenes del relato, en los orígenes del relato. Y estoy hablando básicamente del versículo 2. Entonces vamos a leer el texto sin tener en cuenta el versículo 2. Dice lo siguiente: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Ese versículo 2 probablemente fue una nota o bien marginal o al pie de página, tal vez más marginal. No había la costumbre de colocar tantas notas al pie de página como nosotros hoy en día, más bien más marginal, que probablemente terminó siendo incorporado como parte del texto. Con el paso del tiempo, pues, se terminó metiendo como si fuese el texto. Pero ese versículo 2, si ustedes se dan cuenta, contradice lo que hemos leído hace unos minutos. Porque hace unos minutos se nos presenta a un Jesús, que es bautista también, y que hace discípulos. Padre, eso es lo que se denomina una glosa. La glosa puede intercalarse. Efectivamente, una glosa. Ahora, glosas siempre pues, se ha acostumbrado a colocar. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en el libro que publicamos nosotros. En este libro, por ejemplo, miren, en el libro de la mano de la adúltera, en la carátula, si se fijan bien, aquí a este costado hay una nota, y ya una nota explicativa, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, hay una nota, y este de acá terminó metiéndose en el texto después. Pero no solamente eso, sino que aquí en este libro les presentamos algunas fotografías de manuscritos que nos muestran cómo, por ejemplo, los textos que en algún momento carecían, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Este texto que está aquí es un texto que se ha metido dentro del relato. No formaba parte del relato. ¿Sí? Eso es una glosa, una nota. Padre, el título de ese texto es el sexto, porque inicialmente eran 5 los libros, el paquete. Ese es el primero. Pero al que se refiere usted es el sexto, es este de acá. Es el Evangelio de Marcos. Ah, ya. Ya lo publicamos, ¿no? Ah, bueno, listo. Sí, ya, del que les hablábamos el año pasado, ¿recuerdan? Entonces, el versículo 2 no debió haber formado parte del relato. Seguramente alguien intentando desmarcar a Jesús de lo relacionado con el bautismo, terminó metiendo ese texto para que Jesús no sea visto como un bautista. No, Jesús no bautiza, no, él no. Sus discípulos sí, pero él no. Y es un texto que está contradiciendo lo que hemos visto hace un ratito, que Jesús también bautizaba, que tenía discípulos, y en cierta manera que todos se iban con Jesús, incluso los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, y aquí le voy a dar paso pues, a la hermana para que nos comente tal vez algunas cositas, antes de comenzar a hablar de toda la problemática de Samaria, fíjense que el texto nos presenta la geografía que ustedes están viendo. Jesús sale de Judea para irse a Galilea y evidentemente tiene que pasar por Samaria. Aunque en otros evangelios, por ejemplo en el evangelio de Lucas, si mal no estoy,
los viajes que Jesús hace, o el viaje que Jesús hace, porque Jesús hace un solo viaje de norte a sur, desde la Galilea hasta la Judea. ¿Se acuerdan que lo vimos? No lo hace tanto por territorio samaritano, sino más bien por la zona de la Transjordania, para no entrar en contacto con territorio samaritano. Aunque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, aparece una escena en donde los samaritanos no le dan alojamiento a Jesús porque él se está dirigiendo a Judea. Solo que en los sinópticos el viaje es de norte a sur. Pero aquí tenemos ya otro viaje. En el Evangelio de Juan tenemos en esta ocasión un viaje de sur a norte, algo que no se percibe, que no se ve en los sinópticos. Porque en los sinópticos es como si fuese un solo viaje, desde la Galilea a la Judea. En el Evangelio de Juan ya hemos visto cómo Jesús vino hasta la Judea y ahora se está devolviendo a la Galilea. Y evidentemente tiene que pasar por Samaria, obligatoriamente. Aunque no necesariamente, porque como les hemos comentado, también podría uno venir por la Transjordania, por la región de la Transjordania, siguiendo básicamente el camino real, el camino regio. Era un poquito más largo el viaje, o un poco más largo, pero por lo menos se ahorraban el sufrimiento pues, de tener que entrar en contacto con los samaritanos. Y ese está más bonito, no se cae un... Ni caga mierda, ni caga el suelo. Aquí un encima no se coloca. No toca quitarlo y se va. Esto se levanta, ¿vale? A veces me gustaría... Ezequiel, apagar el micrófono. No sé, Anita, si usted tiene algunos datos adicionales aquí. Y no sé si ya vamos a entrar a hablar del conflicto entre samaritanos y judíos. O leo un poquitito más el texto como para tener... Voy a leer un tantito más el texto de Juan y para ya comenzar a comentar. Y luego dice en el versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. El nombre es interesante, difícil de ubicar. Es muy difícil de ubicar. Algunos identifican a Sicar con Siquem. Parece que podría tratarse de la Siquem. Después vamos a hablar de eso. Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Eso también es interesantísimo. Y la hermana pues tiene aquí muchísima información. Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros leemos aquí permite hablar de el Pentateuco, ya no tanto como el conjunto o la conjunción de diversos documentos, sino más bien de una manera más como a nivel tribal. No recuerdo en este momento cuál es el nombre, ¿ya? Porque resulta que este evangelio, el evangelio de Juan, está hablando de algo interesantísimo en cuanto a que está relacionando a Samaria con Jacob y con Israel, que fueron dos personajes diferentes, pero que terminaron siendo fusionados en uno solo. Entonces, sigo leyendo un poquitito el texto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Ya hacia el mediodía, cuando el sol quema pues con mayor intensidad. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y ahí viene otra nota, o para utilizar la palabra de Luis Alberto, otra glosa. ¿Cuál es esa otra glosa? Que no debió haber estado en los comienzos del Evangelio, sino que es un añadido posterior. Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Esa frasecita no debió haber estado desde el comienzo en el Evangelio de Juan. Eso debió haber sido una nota que terminó siendo incorporada
ya como parte del texto. Y yo creo que con lo que acabamos de leer hasta acá, ya tenemos bastantes elementos como para hablar del conflicto entre los judíos y los samaritanos. Sí, Anita, sí, creo que... Podríamos decir que entre los versículos 3 a 7, bueno, a 6, encontramos muchísima información, ¿no? Muchísima información. Y que Juan, uno diría, pero ¿por qué se puso a decir todo eso? ¿Por qué comenzó a decir que los discípulos, bueno, del 3 más bien, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea? Tenía que atravesar Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar y empieza a contarnos. Entonces, tenemos que recordar nosotros el conflicto que existía en la época de Jesús y que puede ser que también exista incluso hasta hoy, esa división entre judíos y samaritanos. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de samaritanos, nos referimos como a un grupito pequeño de personas que habitan allí, que habitan en el territorio de Sicar, de Siquem, exactamente a un lado cerca de Naplusa, yo no sé si se puede ubicar, en el monte Garizim, porque es necesario tener el monte Garizim, porque acuérdense que el monte Garizim va a aparecer por acá. El monte Garizim va a venir después, cuando ella va a hablar exactamente en qué versículo es esta. Cuando dice que nuestro padre Jacob, aquí en el monte, bueno, es el monte Garizim, el monte de Jacob, y Jacob va a ser muy nombrado en el texto. Ahí está. Entonces, hoy en día, en esa región del monte Garizim, ahí, y ahí sí ven Siquem, ¿verdad? Sicar, Siquem, monte Garizim, en la región, casi que en el centro de la Samaria. Hoy en día allí habita una comunidad judía, pero samaritana. Ni siquiera les dicen judíos, sino samaritanos, pero nosotros sabemos que son judíos samaritanos y son especiales. Yo me atrevería a decir que quizás son los grandes conservadores de la tradición. Son los que más han conservado la tradición del Pentateuco. Ellos hoy siguen celebrando la Pascua al estilo puro, al estilo puro, como se celebraba en la época de Jesús y antes de Jesús. Es decir, con el sacrificio del cordero, con las familias que van allí, se siguen ataviando, se siguen vistiendo todavía con trajes al estilo del primer siglo, siglo I antes de Cristo, II antes de Cristo, ¿cierto? Entonces uno dice, cuando uno vaya y uno va a la Pascua judía, uno se encuentra como que se desplaza en el tiempo. Ahí ya no se parecen a los judíos actuales. Los judíos actuales ya celebran su Pascua pues diferente. Ya se han trasladado pues a este siglo, viven en este siglo. Pero en el monte Garizim se sigue celebrando todavía hoy la Pascua al estilo antiguo, al estilo de los primeros siglos. De nosotros y pues del judaísmo, diríamos, en el siglo primero de la época de Jesús. Y estos samaritanos también tienen su Pentateuco, que es el mismo Pentateuco de los judíos, pero ellos lo conservan escrito con una escritura propia de ellos, la escritura samaritana, el hebreo samaritano. Los judíos pues lo tienen con su hebreo tiberiense, ¿no? Su hebreo de Tiberíades. Y no son muy cercanos. Son dos comunidades separadas. Son dos comunidades alejadas. ¿Cierto? Son dos comunidades que pareciera que fueran dos mundos distintos, pero los dos provienen de la misma raíz. Los dos son hijos de Abraham, los dos son hijos de Jacob, los dos son judíos, digamos, por tradición y por herencia, ¿no? Porque eso ha pasado de familia en familia. Y entonces, ¿por qué se dividieron esos dos hermanitos? Los hermanos del norte y los hermanos del sur. Así los podríamos llamar. Los samaritanos son los hermanos del norte, los judíos serían los hermanos del sur. Y ya ven que las regiones tomaron los nombres de Samaria y Judea, samaritanos y judíos. Y son muy bien marcaditas. ¿Por qué se dividieron? ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a esa división entre hermanos? El texto de Caín y Abel podría estar contando esto.
¿sí? Esos textos de fraternidad rota, esos textos que hablan de cuando un hermano ataca al otro, esos textos que hablan de dos hermanos que no se entienden, pueden ser estos, puede ser la realidad del reino del norte y la realidad del reino del sur. Primero que todo tenemos que decir que posiblemente eran dos reinos separados. Posiblemente eran dos reinos separados, que se unieron, que David los unió también, y que se unieron pues por tradiciones, porque los dos se sentían hijos de Abraham, siempre se sintieron hijos de Abraham, los dos descendientes de Abraham, y que David los unió al unir los territorios, al conquistar o al hacerse coronar como rey en Hebrón y luego al hacerse coronar como rey en Jerusalén, que unía ya los dos territorios y que servía como centro. Jerusalén vino a ser el centro. Y que digamos que al inicio, cuando fueron un solo reino, eso no duró mucho tiempo, duró la época de David, duró la época de Salomón, y cuando ya llegó el hijo de Salomón a gobernar, Roboam, vino la división, vino el cisma samaritano, diríamos el cisma, no tanto samaritano, sino el cisma del norte, para que saliera el reino del norte y el reino del sur. Y pasaron los años divididos, ¿cierto? Los de abajo, los del sur mirando mal a los del norte mirando mal a los del sur, divididos. Ahora el padre William completará otras informaciones. Se fueron dividiendo y duraron divididos. Hasta, diremos siempre divididos, pero cuando llegó Nínive y conquistó todo este territorio, aquí estamos hablando más o menos hacia el siglo, sería como el siglo séptimo, siglo octavo, algo así, ¿no? Por ahí más o menos, del imperio Nínive, del imperio asirio, llegó y tomó el reino del norte. El reino del sur se salvó, por un pelito se salvó, pero el reino del norte se acabó. Se acabó. Muchos de las personas del reino del norte fueron llevadas a Nínive. Y en el lugar de los deportados, esa es una deportación, la primera gran deportación a Nínive, en el lugar de los deportados, el rey de Asiria trajo otros pueblos y los ubicó ahí. Y los metió ahí, en lo que era la región de Samaria. Y eso no lo cuenta el libro de los reyes. Entonces, a ver, yo los invito para que vayamos al primer libro de los reyes, al segundo libro de los reyes, en el capítulo 17. Hermana. Sí. En este momento podríamos ubicar las famosas 10.5 tribus. Sí. Perdidas. Esas son los del norte. Esas son las de Nínive, las 10 tribus perdidas. Las 3 tribus perdidas, ¿cierto? Y esas nadie las ha encontrado, ¿cierto? Nadie. No. Y el que fue enviado a buscarlas fue Jonás. Por eso Jonás es enviado a Nínive, dice la tradición judía. Fue a buscar a los hermanos perdidos en Nínive. ¿Cierto? Pero pues no, por eso todavía hoy se habla de las 10 tribus. De las famosas 10 tribus perdidas, pero son las del reino del norte. O sea, es con relación al reino del norte. Entonces, vámonos al libro de los reyes, capítulo, a ver, vamos todos, ojalá todos podamos ir allá a buscar 2 Reyes, capítulo 17. O tal vez, Anita, simplemente un pequeño dato. En Primera de Reyes, capítulo 12, se narra el cisma como tal, a la muerte de Salomón. Y fíjense que ese texto, el de Primera de Reyes 12, nos permite a nosotros mirar cómo era la relación entre ellos. Normalmente los gobernantes eran del sur, y como eran del sur, oprimían mucho a los del norte. Oprimían enormemente a los del norte. Por eso los del norte son los que pues van a intentar liberarse de la opresión de los gobernantes del sur. Jeroboam, que era un militar del norte que había sido exiliado en la época de Salomón. Cuando murió Salomón fue mandado llamar, y él es el que va a organizar prácticamente el reino del norte.
o el reino de Israel. Él se va a encargar. Aquí tenemos, fíjense, el reino del norte y el reino del sur. Esto es después de lo que ya nos narra el capítulo 12 de Primera de Reyes. Y luego va a hacer una serie de reformas. Jeroboam, el que se va a convertir en el primer rey de Israel, va a hacer una serie de reformas, incluso reformas de tipo religioso. Y él, por ejemplo, va a crear un santuario, el santuario de Betel, aquí en la parte sur de Israel, y otro santuario en la parte norte, en Dan. Dos santuarios, con la finalidad de que la gente ya no mire a Jerusalén. Y al mismo tiempo, él va a mandar a colocar en esos santuarios unos becerros. Algunos ven a esos becerros como un regreso, como un retroceso a las tradiciones cananeas antes de la llegada de los judíos. Otros dicen que eran simplemente como pedestales o adornos. Y probablemente ese relato del becerro de oro que encontramos en el libro del Éxodo tenga su origen en este tipo de problemas. Entonces, lo que dijo el hermano y lo que les comento yo, permite releer con otros ojos el Pentateuco. Caín y Abel debe ser visto también probablemente como esta guerra fratricida. Pero podríamos, si quieren, mirar también un mapa. Vamos a mirar un mapa con las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, para que también veamos un poquitito lo de las 10 tribus de las que hablaba Luis Alberto hace un ratito. Entonces, miren, aquí están, solo que los mapas salen muy pequeños, pero si buscamos uno más grandecito. Este de acá. Sale un poco más grande. Muy bien. Eso es publicidad engañosa. Ahora sí. No, ya salió demasiado grande. Pero aquí están, fíjense las tribus. En el sur quedarán la tribu de Judá, la tribu de Simeón. En cambio, todas las otras 10, efectivamente, como dijo la hermana Francisca, serán llevadas a la deportación y se perderán. ¿Ya? Las otras 10 tribus. Entonces, la deportación era una arma de guerra que consistía en sacar a la gente de su territorio, los desplazados. Hoy en día, tal vez en Colombia, el tema de los desplazados o la palabra desplazado pueda ayudarnos a entender un poquitito por lo menos. Pero en el caso de Colombia es que sacan a la gente del territorio. Aquí sacaban a la gente del territorio y la intercambiaban con otros que eran sacados de otros lugares. ¿Cuál era la finalidad? Que se pierda la descendencia, que se pierda la dinastía, que no haya capacidad de organización, que se pierda todo tipo de raíces. Era quitarle identidad a un pueblo, tradiciones a un pueblo. Esa era la finalidad. Y de ese modo, los que estaban pues gobernando no iban a verse en ningún momento amenazados por sus súbditos, porque no tenían, incluso con lenguas distintas, con lenguas diferentes. ¿Sí? Entonces, es interesante tener en cuenta todo eso. El capítulo 12, que es en donde justamente, de Primera de Reyes, que es en donde justamente se nos presenta la narración del cisma, a la muerte de Salomón. Sí, Anita, discúlpeme. Y fuera de ese texto que nos nombra el padre de Primera de Reyes, recuerden siempre que lean la Samaritana, el texto de la Samaritana, el texto de 2 Reyes 17. Ojalá lo anoten. 2 Reyes 17. Porque vamos a entender lo de los maridos. Sin ese texto no se entiende la cuestión de los maridos. ¿Cómo así que la señora tiene 5 maridos y el que ahora tiene tampoco es su marido? O sea, va como en 6, ¿no? Y aquí no nos están hablando de ninguna mujer adúltera ni nada de eso, sino que es el relato de la situación de un pueblo.
La samaritana es un pueblo. Es un pueblo que ha sufrido mucho. Es un pueblo que está buscando su identidad y no la encuentra. Ella está en búsqueda de su identidad, en búsqueda de su Señor. Y la mujer representa a todo un pueblo que ha sufrido. Porque este pueblo ha sufrido muchísimo. Ya lo vamos a ver aquí y luego lo vamos a ver en otro relato. Entonces, les decía que nos vamos a 2 Reyes 17. Y exactamente nos vamos al versículo 24. Y dice lo siguiente: el rey de Asiria, que en ese momento es Teglat-Falazar, ¿no? El rey de Asiria, que es Teglat-Falazar III, creo. El rey de Asiria, siglo VIII, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. El rey de Asiria trajo gente, mire la gente que trajo se llevó a los samaritanos, se llevó a la gente de ahí para Nínive. Y en el lugar de la gente que se llevó, trajo otros pueblos. Entonces vamos a ver cuántos pueblos trajo. Atentos. Trajo gente de Babilonia, 1. Cutá, 2. Abá, 3. Hamad, 4. Sefarbaim, 5. 5 pueblos extranjeros que llegaron a habitar allí. ¿Cuántos maridos tenía la samaritana? 5. 5. 5 pueblos extranjeros que llegaron a habitar en esa región, que llegaron a desestabilizar. La samaritana era una top 5. Exactamente. Una número 5, sí señor. Pero podríamos decir, es el pueblo que sufre la invasión. ¿Sí? Samaria es el pueblo que sufre la invasión. Allá nos dicen que gracias, hermana Francisca, porque ya se van, todavía no se vaya. Enrique, el pueblo que sufre la invasión. Y miren, diría, yo siempre que leo esto digo, uno a veces no puede juzgar las situaciones de las personas, ¿no? Uno dice, uy, tantos maridos que ha tenido, tanto, ha pasado por tantas manos, bueno, tantas cosas, uno puede decir, y uno dice, pero ¿qué hay detrás de toda esa historia? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona vive así? ¿Qué hay detrás? Y aquí podríamos decir, ¿qué hay detrás de la historia de Samaria, el pueblo samaritano que fue hecho a un lado por los judíos? ¿Qué hay detrás de toda esa historia? ¿Por qué ese pueblo llegó a esa situación? Pues porque el rey de Asiria quería desestabilizar, o Asiria, y quería que ese pueblo completamente quedara desequilibrado, perdiendo toda, diríamos, toda su tradición. Porque el nombre de marido, exactamente, aquí viene el nombre de marido. Y ya vamos a hablar de los maridos ahorita. Y dice el texto, si ustedes siguen un poquitico más abajo, pues aquí va a decir algo que dice, bueno, hay algo importante aquí, perdón. Para reemplazar a los israelitas, ellos tomaron posesión de Samaria y se instalaron en sus poblaciones. Pero al empezar a instalarse allí no daban culto al Señor y el Señor les envió leones que les hacían estragos entre los colonos. Entonces expusieron al rey de Asiria. La gente que llevaste a Samaria como colonos no conoce los ritos del Dios del país y por eso éste les ha enviado leones que hacen estrago entre ellos porque no conocen los ritos del Dios del país. El rey de Asur ordenó, lleven allá uno de los sacerdotes deportados de Samaria para que se establezca allí y les enseñen los ritos del Dios del país. Pero sin embargo, la gente que llegó de otras partes traía sus dioses. Entonces vamos a ver cuáles dioses traían. Versículo 30. Los de Babilonia hicieron un Sucot Beno, 1. Los de Cutá, un Nargal, 2. Los de Hamad hicieron a Asimat, 3. Los de Abá, a Nibhaz y Tartak, lo vamos a poner en uno solo y con eso serían 4. Los de Sefarbaim sacrificaban a sus hijos en la hoguera en honor de sus dioses Adramelech y Anamelech. Unidos en uno tenemos 5. La palabra que aparece para ellos no es tanto dioses, sino Baales. Eran Baales, representaciones del dios Baal o cercanos al dios Baal. Y la palabra Baal quiere decir marido. Sí, la palabra Baal nosotros la traducimos por marido. Entonces,
¿cuántos maridos tuvo la región de Samaria? Creo que incluso en la actualidad, en el hebreo moderno, la palabra Baal todavía sigue siendo como empleada para marido, ¿no? Sí, no para el esposo oficial. Ah, Exactamente, marido. Entonces, los Baales son maridos. ¿De acuerdo? El esposo es distinto. El esposo es el esposo. Ya voy a mostrarles un texto lindísimo que hay aquí también. Pero la palabra Baal significa marido. Entonces, ¿cuántos maridos tuvo Samaria? 5, 6, más. ¿Quién sabe cuántos? Pero 5 es para decir, pues es una gran cantidad. Los podemos contar con los dedos de la mano. ¿Cierto? Tuvo 5, pero el que tiene ahora tampoco es el marido. Ella está buscando a su esposo. No lo ha encontrado. No ha encontrado hasta que Jesús llegue, él es el esposo. Pero eso ya vamos a hacer la interpretación del texto. Miren, saliéndonos un poquito de aquí, vámonos a Oseas, donde vamos a encontrar la diferencia entre marido y esposo. Nosotros en nuestra tradición colombiana, yo no sé en Perú, aquí dice la gente mucho marido. Mi marido. ¿Cierto? Le presento a mi marido. Sí. Mi Y en maridito. cambio Dice... nosotros decimos, le presento a mi señora. Sí. Pero marido también quiere decir señor. Baal, señor, marido, es el mismo. O sea, le presento a la que me manda. Exactamente. Pero marido también es eso. Entonces, mire, un Baal, antes de que William eche el chiste, un Baal significa un marido porque es aquel que tiene posesión sobre la persona, que la posee. Eso es un marido. Y esa no puede ser la relación de la pareja. O sea, una pareja no puede vivir esa relación de que uno tiene más poder sobre el otro. No. Ni él ni ella pueden ser ni el marido ni la marida, diríamos nosotros aquí, esa palabra no existe, ¿cierto? No puede ser el señor, no puede ser el Baal, no puede ser a quien yo le tengo que rendir culto y no puede ser a quien yo le haga sacrificios. No. Entonces yo siempre que trabajo con señoras, yo utilizo ese texto para decirles, no deberían hablar así, eso no es el tinieblo, dice ahí, ese no es el... No sé qué será. No sé qué será el tinieblo, pero bueno, el tinieblo. Es el arrocito en bajo, hermana. Ay, Dios mío, esas palabras aquí grabando esto no puede ser. Bueno, para decirles que ese no es el lenguaje, porque el marido posee a la persona. Es posesivo. Posesivo. Todavía no cuenta el chiste. Entonces, vámonos al libro de Oseas, al profeta Oseas. Y ustedes van a mirar aquí algo lindísimo. ¿Sí? Versículo 18. Oseas, capítulo 2, versículo 18. Cuando el Señor quiere llevar a su pueblo al desierto para enamorarlo, ¿se acuerdan? Que voy a seducirla, la llevaré al desierto, a su pueblo, y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor será paso de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y dice el versículo 18 lo siguiente. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío. Yo estoy leyendo lo directo del hebreo, porque puede que las Biblias no tengan una buena traducción. Shekel tiene una muy buena traducción. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás Ishi. Ishi. Mi esposo, esposo mío, varón mío, esposo mío. Ya no me llamarás, ¿cómo dice su Biblia? Luis Eduardo. Ese dice propietario. Ay, perfecto. Baal mío, Baal mío. Ya Baal no me mío. llamarás. Perdón, me perdí. ¿Dónde está? O sea, ¿es qué? Uy, eso sí, vea. Oseas 2, 18. La diferencia entre esposo y Baal. Esposo. Marido. Yo escucho es como Ana Aurora por allá que habla.
Entonces le digo, es que él ya no va a apelar con todo lo que leyeron, con todo lo que dijeron, ahora debe ir. Bueno, vamos, esperemos que apaguen allá el micrófono. Entonces me devuelvo otra vez al 18, ¿cierto? Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás Ishi, en hebreo, esposo mío. ¿Sí? Es mi esposo, esposo mío. Ishi, la palabra para esposo es Ish. Y para esposa, Isha. Porque son iguales en dignidad. Porque son iguales en dignidad. ¿Sí? Ish, Isha, son iguales en dignidad. En cambio, la palabra para marido, Baal, ídolo, pues es Baal, ¿no? Para marido es Baal. El propietario, por allá alguien decía, en mi Biblia dice propietario, ya no me dirás propietario mío. Creo que esto es importantísimo porque el lenguaje que está empleando la mujer samaritana, ¿cuál es? La de los maridos, la de los ídolos. Por eso tenemos que decir, este texto no habla de hombres de carne y hueso. Este texto está hablando de ¿qué? De un pueblo que está buscando su identidad religiosa y no la ha encontrado. Porque desgraciadamente, por cuestiones políticas, por todo lo de la historia de ese pueblo, pues ese pueblo perdió sus raíces y perdió a Yahvé. Y si perdió a Yahvé, pues perdió a su Señor. Y ahora, miren lo que hace el cristianismo. El cristianismo, cosa que no hizo el judaísmo, de ir a buscar a su hermano más cercano y traerlo, eso sí lo hace el cristianismo. O sea, las comunidades cristianas tienen a los samaritanos como los primeros destinatarios de la misión después de Jerusalén. Recuerden siempre eso. La primera misión es mi hermano, el de al lado. Por eso, los Hechos de los Apóstoles va a decir que ellos comenzaron a predicar en Jerusalén y luego fueron ¿a dónde? A Samaria. Es decir, ahí al ladito, a la casita de al lado, ¿no? Antes de irse ¿a dónde? Hasta los confines de la tierra. Empezaron por recuperar al hermano. ¿Y el hermano quién es? El samaritano, que siempre fue dejado de lado por los judíos. Creo que aquí hay como muchas enseñanzas. No sé si Fray William quiera aportar algo más a esto. Hermana, cuando una persona que lea así de corrido, al pie de la letra, los 5 maridos, entonces ahí se nota un fenómeno de poliandria, ¿sí? La mujer que tiene diversos maridos. Y sí, eso todavía se utiliza por allá en la Polinesia y todas esas cosas, ¿no? Eso pero no en el pueblo judío sería imposible. ¿Cierto? Eso sería imposible en esta región. Aunque sí, querramos nosotros decirle sí, es no. Yo siempre digo, hay que limpiarle el rostro a las mujeres samaritanas. Porque no es una mujer la que está representada aquí, es todo un pueblo, acuérdense, ¿cierto? Eso a nosotros nos fascina leer el texto, imaginarnos a la señora ya con una tinaja que va a recoger agua y que viene con un cántaro y nos parece eso hermoso, es muy lindo. Pero más lindo es ver que el texto está hablando es de toda la realidad de un pueblo, del pueblo hermano de los samaritanos. Bueno, no sé si hay algún comentario, porque pues esto suscita a veces comentarios, ¿verdad? O si Fray William también nos quiere aportar algo más. Hermana, en el rito católico se habla en el matrimonio, lo declaro marido y mujer. ¿Por qué se emplea entonces ese término? Y sí, eso es verdad, y eso siempre, creo que no sé, William, y si está el padre, ¿cómo es? Luis Carlos, ¿no? Marcos. Sí está, pero creo que al final, son unas palabras que se dicen al final que se aumentaron, ¿no? Los declaro para mí, porque vas hasta la otra partecita. No me acuerdo, alguien me hizo una vez la reflexión. Pero sí es verdad que esas palabras están ahí. Puede ser que a veces nosotros empleamos palabras también y sin darles todo digamos, toda la profundidad a la misma palabra. Pero la palabra marido no debería ser en una relación digamos, de iguales.
Porque marido es, acuérdense siempre, aquel que tiene poder sobre el otro. Cuando en los grupos, yo estaba diciendo que yo lo empleo en grupos de mujeres, ¿cierto? Y uno siempre, después de que hace esa reflexión, muchas señoras dicen, es verdad. Yo le digo a mi esposo marido. Y a veces la relación es de poder. ¿Sí? Y otras dicen, sí, es verdad. Otros dicen, pues no es verdad, nosotros siempre decimos es mi esposo, mi esposa, pero ahora es como de moda mi maridito. Yo he escuchado muchas veces, ay, mi maridito llegó, ay, pobrecitas, pero bueno, sería más bonito si era mi esposito, mi esposo, ¿no? Pero es mi maridito. A lo mejor es sin tener uno, o a veces, como le dijera, conciencia de las palabras, pero sí, en el rito del matrimonio, sí, creo que dice así. No voy a entrar en eso porque yo no conozco bien, diríamos, cómo se crearon esos rituales o las oraciones en los rituales, ¿verdad? Una pregunta. Sí. Es que cuando nos mostraron el mapa, pues al mostrar el mapa se da la sensación geográfica e histórica de que las 12 tribus en algún momento de la historia vivieron unidas. El padre Gustavo Baena sostiene que eso es imposible, que eso literariamente pues así se acepta, ¿no? Pero que en la realidad eso sería como querer ser una anfictionía, como la anfictionía griega, pero que eso realmente nunca sucedió. Pero puede ser que hayan hecho pactos, porque hay textos en el Antiguo Testamento que muestran que había un pacto como digamos, las tribus eran independientes. Sí. Su economía y muchas cosas eran ellas al interno, y por eso estaban los jueces. Pero también el libro, no me acuerdo si es en Débora, en Jueces es que aparece, creo que en el canto de Débora, es donde aparecen las tribus y donde ellas todas son llamadas para que vayan juntas a defender a una tribu que sea amenazada. Entonces sí parece que había pactos entre ellas. O sea, que había alianzas, que se creaban pactos, pero de pronto no de la estilo anfictionía, ¿no? Que era, digamos, era como una estructura que las unía políticamente y económicamente también, que las ayudaba a unirse. Entonces, pero sí debió haber pactos entre ellas. Sí debió haber pactos entre ellas. Aquí bueno, gracias. Fray William puede ahondar sobre esto. Porque creo que cuando dice, creo que es vamos a ver en Jueces, cuando dice, por ejemplo, que uno de ellos no respondió al llamado, no fue, porque lo estaban llamando para defender las otras tribus. A ver, Jueces. Me parece que es en el canto de Débora. A ver, Débora y Barak. Juliana nos habló de Débora. De Deborilla, sí, Débora. Ah, muy bien, estuvo en lo de las mujeres. Claro, imagínense cómo no, hay que estar pendiente de cómo suceden las cosas. Entonces, a ver, vamos a buscar aquí en Jueces. Hermana, pero ahí hubo una tribu. Aquí. Espérame un momentico, Antonio, ¿sí? Miremos aquí. Está en el capítulo 5. Y es en el canto de victoria, precisamente, sí, en el canto de victoria de Débora. Entonces, por aquí va diciendo ella, dice, lo mejor de Efraín está en el valle, detrás de ti va Benjamín con sus tropas. De Maquir bajaron los capitanes, de Zabulón los que empuñaban el bastón de mando. Y por aquí creo que dice, no sé cuál es uno que se expresó, que se quedó en su camino, pero no vino a todos. Pero aquí está hablando de algo así, de un pacto entre tribus, para ayudarse entre ellas. ¿Sí? Entonces, y además cuando uno ve en el libro de Josué, por ejemplo, las ciudades de refugio estaban a lo largo y ancho de las 12 tribus. Entonces, las ciudades de refugio había en el norte, había en el sur, había en el centro y había en el oriente. De manera que también esas ciudades de refugio estaban mostrando una cierta unidad del territorio. Entonces, puede no compararse, aunque muchos dicen que podría ser también algo parecido a la anfictionía, pero otros dicen, pues no exactamente, pero sí tiene que haber algo que las cohesione.
El culto las cohesionaba. Ya. El culto a Yahvé. Él o él, el Dios de distintos santuarios. Puede que sí haya sido, por eso hay autores que hablan de una unidad a partir de los santuarios, es la tradición de los santuarios. Sí, Antonio. A ver, hermana, lo que pasa es que hubo también una tribu que la tuvieron alejada, porque se suponía que de ahí salía el anticristo. Entonces la tuvieron fuera. ¿Y esa cuál será? Me parece que es la de Dan. La de Dan. Pues yo no había oído. En cambio, sí hay otra tribu. Hay más tribus. Pues claro que aquí ya nos estamos quedando como del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pero hay más tribus. No solamente son las 12. Porque, por ejemplo, Maquir es otra tribu. Sí. Y aparece en las listas. Sí. Y ella no está en el mapa. Y hoy en día se habla de otra tribu, la tribu de los Falacha, que parece ser una tribu que se quedó en Egipto, en el desierto. Y hoy es recuperada por los judíos. Son los judíos etíopes. Entonces, hay otras tribus, pero digamos 12, ya sabemos que 12 era una cifra simbólica. Una cifra simbólica. Bueno, pero no sé si vámonos otra vez al texto de la Samaritana, con lo poquito de tiempo que nos queda. Sí, señor. William, ¿está por aquí? Entonces, ahora miremos un poquito la región donde Jesús llega. Dice el texto que Jesús llegó a Sicar. Sí, había un mapa que William nos mostró hace un momentico antes, donde Sí, se veía... o tal vez un poquito con el tema de los maridos, también, sí. Aparte de lo que tú has mencionado, y es que puede haber ahí también todo un simbolismo, porque la mujer tiene 5, o ha tenido 5, perdón, y está con uno que no es de ella, 6. En ese sentido, estaría esperando al marido número 7, que sería pues la perfección o el amor como tal, el amor en pleno como tal, ¿no? El amor perfecto como tal. Está esperando el amor perfecto. Pero también, por ejemplo, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 18, uno descubre allí, en ese texto, una especie de índice del libro de Hechos de los Apóstoles. La buena nueva tiene que ser anunciada comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Y la manera como termina el relato de la samaritana en Juan 4, que estamos leyendo, también es muy interesante, porque el relato termina con una alusión a la siembra y a la cosecha, ¿no? Una alusión a la siembra y a la cosecha. No dicen ustedes un tiempo y se siembra y otro tiempo y viene la siega, algo así. Pues yo les digo a ustedes, levanten la mirada y vean cómo los campos ya están a punto de ser cosechados. Probablemente sean alusiones a cómo, por ejemplo, en la región de Samaria, la fe terminó siendo acogida muy fácilmente. O sea, los samaritanos debieron haber acogido muy prontamente pues, la fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Felipe aparece como aquel que está evangelizando en Samaria, el diácono Felipe. Pero bueno, era simplemente un dato que lo retomaremos después. Entonces, volviendo al mapa, a este mapa, ¿verdad, Miguel? Así, Karen. Entonces dice el texto que tenía que atravesar Samaria, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Ya nos dicen exactamente dónde llegó. A un pueblo de Samaria llamado Sicar. Y dice hermana, el texto, sí. Hermana, ¿esa palabra sicar tendrá relación con la sica o puñaleta? Pues de pronto, pero de pronto no. William, ¿qué dice? Pues no, yo pienso que no. Es más, sí que es dar la espalda. También quiere decir espalda. Entonces es más algo así, puede ser, pero no con el de sicarios, ¿no? Bueno, entonces, así como los que leen saqueo y dice que es saqueador.
Aquí tampoco es Sicar, sicario. Entonces diríamos nosotros, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Y ya empieza a salir Jacob. Jacob, 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 Jacob. Quizás en la región de Samaria, y es que es verdad, el gran patriarca de la región es Jacob. Jacob, Betel, un poquito más abajo, e Israel en Siquén. La cuna, la tradición dice que la cuna de Israel es Siquén, la cuna de Jacob es Betel. Los santuarios madres de ellos, ¿cierto? Y poco a poco pues llegan a una unidad y se nos convierten en el mismo personaje. Acuérdense del cambio de nombre allá en la lucha de Jacob con el ángel, ¿no? Y el cambio de nombre. Entonces Jacob comienza a ser muy importante aquí. Jacob es el patriarca de Samaria. Abraham es el patriarca de Judea. El patriarca de Judea. Entonces, aquí aparece ya. Y dice el texto que allí se encontraba el pozo de Jacob, otra vez. El pozo de Jacob, que hoy es una iglesia ortodoxa, donde está ese famoso pozo, que sí hay un pozo. Y ahí se construyó una iglesia ortodoxa en el pozo de Jacob. Entonces allí hay un pozo. Y comienza la historia, el diálogo entre una mujer y Jesús. ¿Sí? Una mujer y Jesús. Y esto nos va a llevar a las historias de amor alrededor de los pozos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento fueron varios los encuentros entre un hombre y una mujer en un pozo. Raquel. Exactamente. Entonces nosotros tendríamos a Raquel, que allí ve al enviado de Abraham a buscar la esposa del hijo para Isaac, ¿no? Ella no se encuentra directamente con él. Pero también vamos a ver a... Perdón, no, estoy hablando desde Rebeca ya. Pero Raquel sí se encuentra con Jacob en el pozo. Raquel y Jacob. Y Jacob saca agua. Y allí está Raquel, que es la pastora. Y después vamos a tener a Moisés y a Sífora, o a Séfora, también en un pozo. También hay cuestión de agua. También se enamoran allí. Entonces nosotros diríamos, el pozo tiene una connotación interesante, como de lugar de enamoramiento, podríamos decir, de lugar de encuentro y de enamoramiento. Así como Jesús, pues como que va a enamorar a la samaritana, pero ya sabemos que no es el lenguaje de buscar maridos y de lo que anotaban ustedes ahí ahorita en el chat, no. Es en el lenguaje esponsal. Entonces se va a encontrar Jesús con la samaritana y la samaritana se va a encontrar con Jesús. Pero hay un relato, un detalle aquí y dice: Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Y una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Eso dicen quienes habitan en la región y quienes conocen bien la región. Eso era imposible. Imposible que una señora se fuera al mediodía a sacar agua al pozo. Esa labor se hace en la mañana. O esa labor se hace en las tardes. ¿Cierto? Y mandan pues a los niños, o también puede ir la mujer a sacar agua, pero una mujer sola que llegue allí a sacar agua y al mediodía. Y lo otro que dicen los que conocen bien esto, de esa región, es: el pozo está a 1 kilómetro de Sicar, y así es hoy. El pozo está a 1 kilómetro. Y en los pueblos normalmente había una fuente de agua en el centro del pueblito. Entonces, ¿por qué el texto quiere ponernos a esa señora que se desplaza para irse a buscar agua y que es el mediodía? Pues para ponerle más tensión, diríamos, al texto bíblico, ¿cierto? Como para ponerlo más interesante, para mostrarnos que una mujer que va sola al pozo, en una hora en la que nadie va, es porque es alguien que se siente excluido de su comunidad. O sea, pastoralmente eso también nos sirve. La gente, ahí está.
Ahí está, eso está en una iglesia, en la iglesia en Naplusa hoy en día, ¿cierto? Ahí está, es una iglesia ortodoxa. Entonces, la gente que se siente excluida busca los horarios en que los otros no asisten a los lugares donde quiere ir, para no dar de qué hablar o para no escuchar que están hablando mal de ella. Entonces nosotros diríamos, la samaritana es alguien también así. Solamente con esto podríamos hacer un gran trabajo. Y Jesús está allí para encontrarla en el momento en que ella o se está excluyendo o la están excluyendo de la comunidad. Y acuérdense que los samaritanos se sintieron el pueblo excluido por parte de los judíos. Fueron excluidos. ¿Cuál texto deja ver esa exclusión? El texto de Esdras, ¿cierto? Que nos va a mostrar ese problema tan grande que existió cuando los samaritanos quisieron ayudar a reconstruir el templo y los judíos que retornaron del exilio no los dejaron. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días. ¿Se dan cuenta que eso de la samaritana tiene mucha tela por cortar? Tenaz, tenaz, qué belleza, qué hermosura, qué hermosura. No sé si William quiera clausurar esto un poquito. Y dentro de 8 días seguimos con el texto de la samaritana. Ah, eso sí, claro. No, Ave María. Hermana, una pregunta tonta. Se lee cuando está uno en la celebración de la Eucaristía, ¿Samaría o Samaria? Las dos formas se pueden. Hay quienes leen Samaría y hay quienes leen Samaria. Yo digo Samaria. Gracias. Yo también. Y hay gente que dice Samaria. Eso es como Kazuka o Kazuka. Ajá. Uy, padre, ¿conoce esos barrios? ¡Qué maravilla! ¿Ah? Entonces diríamos, ¿Datil de dónde sería? Si fuéramos judíos diríamos Samaria. Porque el acento va ahí, Samaria. Pero pues muchos han leído Samaria. Samaria es una mujer de Santa Marta. Una Samaria, sí. Ay, hermana, hace poco vi un documental sobre los samaritanos y actualmente son 820. Sí. No más. Y se casan entre ellos. Sí. Solo se casan entre ellos. Sí, y es 800. Muy interesante, pero interesantísimo poder participar de una Pascua judía ya. Uno entiende muchas cosas. Dentro de 8 días podemos seguir conversando sobre este tema, porque aquí hay también mucho. Todavía no hemos llegado al diálogo entre Jesús y la samaritana. Hasta ahora nos estamos contextualizando. Pero ya van saliendo algunos elementos. Genial lo del Baal marido, ¿no? Genial. Sí, es interesante para entenderlo. Sí, genial el del Baal marido. O sea que ahora sí le quedó claro, ¿no, Luis Alberto? Claro, porque eso es igual que en el Perú que en Colombia. Igualito. Igualito. Bueno, Fray William. Ya no más arrocito en bajo, ¿no? Bueno, la hermana me dijo que eso no se utilizaba esa palabra. No en las grabaciones. Fuera de grabaciones. Bueno, madre, muchas gracias, de verdad. Bueno. Qué clase tan hermosa, padre. Muchas gracias. A ustedes. Les invitamos para este 5. Para el 5, jueves 5, ya les proyecto la invitación. Ojalá que nos puedan acompañar. Entonces, permítanme un ratito, por favor. Vamos a tener un conversatorio muy interesante. Padre, ¿con este mismo link para entrar el jueves 5? No, por mí. Ya, ahorita les proyecto la invitación. Vamos a tener a un laico dominico de Brasil y a una religiosa dominica de Chile, pero que trabaja en Bolivia desde hace muchos años. Es este de acá. Miren, esta es la actividad.
Es un conversatorio, la orden de predicadores en América Latina y los derechos humanos. Ese es el conversatorio. Y los ponentes, pues, son los que están viendo ustedes en este momento: Gerson Oliveira, de Brasil, y la hermana Marcela Soto. Ella es chilena, pero ya trabaja desde hace muchos años en Bolivia. Y ahí están los temas que cada uno de ellos van a exponer. El primero es: estos no son seres vivos, la OP, la Orden de Predicadores, y los derechos humanos y extrahumanos. Y la hermana, el derecho de vivir en paz, una prioridad en la predicación dominicana desde la justicia, paz, y no me acuerdo qué significa la C. ¿Ya? Eso es. Están todos ustedes invitados. Es para el jueves 5 de agosto de 4 a 5:30 de la tarde. El enlace, para que no tengan que estar copiando, pues aquí está, pero para que no tengan que estar copiando, ya está en el Facebook. Ahí aparece simplemente para dar un clic encima y tener acceso a la sala virtual. Los esperamos. Allá estaremos. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias, Bueno. padre. Gracias, hermana. Padre Marco Tulio, su comentario y su bendición, por favor. Muchas gracias, hermana y padre William y profesor Luis Alberto. A ustedes, muchas gracias. Padre Marco Tulio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, creo que el padre Marco Tulio no está en sala. Entonces, Fray William, No lo por veo. favor. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Y María del Carmen está con unos niños. Los nietos. Los nietos. Ah, yo pensé que eran los Nietos. hermanitos menores.